Bienvenido a Impacto, la serie de entrenamiento en línea diseñada para fomentar el desarrollo de líderes que impacten a los niños. Todo niño necesita las cosas más básicas de la vida, como el alimento, abrigo y reposo. También necesita sentir seguridad, cuidado, amor, confianza, que pertenece, que puede tener éxito y que es respetado. Sin embargo, todo niño tiene una necesidad que es mayor a todas estas: la necesidad de sentir que ha sido perdonado y de restaurar una relación correcta con Dios, quien lo creó y lo ama. Nosotros, como ministros de niños, tratamos con la necesidad más fundamental cuando guiamos a los niños a recibir el regalo de la salvación de Dios. Les ayudamos a los niños a recibir la salvación cuando establecemos sistemáticamente una base de verdad bíblica. Presentamos el mensaje del Evangelio con claridad. Guiamos a los niños cuando responden a ese mensaje. Este segmento de video, Guiando a los niños a Cristo, lo capacitará para comprender por qué es importante que los niños reciban a Cristo como su Salvador, conocer cómo establecer una base para que el niño reciba por fe el regalo de la salvación de Dios, conocer cómo presentar el mensaje del Evangelio con precisión teológica y apropiada para la edad de los niños, tomar los pasos específicos para invitar a un niño a recibir a Cristo como su Salvador y guiarlo en oración mientras toma esa decisión. ¿Por qué debemos llevar a un niño del pecado a recibir a Jesucristo como su Salvador? Es la voluntad de Dios. En la historia de la oveja perdida, Jesús concluye con estas palabras: Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que los niños se pierdan en sus pecados. Jesús invitó específicamente a los niños a venir a Él. Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños pueden ser salvos. Hechos 16:31 nos recuerda que creer es el único paso necesario para recibir a Cristo como Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De ser así, entonces los niños pueden ser salvos, porque Jesús describe a los niños como estos pequeños que creen en mí. La mayoría de las conversiones suceden durante la niñez. Un estudio reciente del Barna Research Group descubrió que existe una probabilidad del 32% de salvación para los niños entre las edades de 5 y 13. Sin embargo, solo hay una probabilidad del 4% para los niños entre las edades de 14 y 18. El plan de salvación es más que simplemente compartir el mensaje del Evangelio con un niño u orar con él para que ponga su fe en Jesucristo como su Salvador y que ese niño sea libre del pecado. El plan de salvación incluye lo siguiente: verdades fundamentales, el mensaje del Evangelio y la respuesta del niño. Verdades fundamentales. Es nuestra responsabilidad enseñar las verdades fundamentales de la salvación de manera sistemática, experiencial y apropiada a la edad de cada niño. Porque el Espíritu Santo es el único que convence del pecado, Él puede traer al niño a la fe en Jesucristo a cualquier edad y nivel de entendimiento. Enseñar las verdades fundamentales provee una base sólida para la respuesta de fe de los niños y su continuo crecimiento en la fe. ¿Quién es Dios? Debido a que la mayoría de los niños de hoy crecen en hogares que no son cristianos, es muy importante que le digamos quién es Dios. Cuando conocen algo del carácter de Dios, ellos comprenderán mejor su amor hacia ellos. Dios es el creador. Él es quien te creó. Dios es santo. Él no tiene pecado. Dios es amoroso. Dios es el autor de la Biblia.
Pero, ¿qué es el pecado? Definición. Isaías 53:6 proporciona una definición sencilla que los niños pueden entender. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El pecado es seguir nuestro propio camino en lugar de seguir el camino de Dios. Proporcione ejemplos de pecado que un niño puede entender, tales como la desobediencia a los padres, la crueldad con los hermanos o el egoísmo. Acepte que usted es un pecador y dele al niño la oportunidad de expresar que también es un pecador. ¿Cuáles son los efectos del pecado? El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Él no tiene comunión con el pecado. El resultado del pecado es el castigo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga es lo que ganamos por las cosas que hemos hecho. El pago o el castigo del pecado es la muerte, es estar separado de Dios. Pero sabemos que Dios nos da su dádiva, que es la vida eterna. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vivió aquí en la tierra. Jesús fue tentado como nosotros, pero Él no pecó. Jesús murió en la cruz y resucitó. La muerte de Jesús pagó el castigo de nuestros pecados. ¿Quién soy yo? Yo soy creado por Dios. Soy pecador. Dios me ama aunque sea un pecador. Dios tiene un plan para mi vida. El mensaje del Evangelio. Conozca los versículos claves para cada una de las siguientes verdades del Evangelio. Dios me ama. El amor de Dios es proclamado en Juan 3:16 y en Romanos 5:8. He pecado. La naturaleza y las consecuencias del pecado son expuestas en Isaías 53:6, Romanos 3:23 y Romanos 6:23. El negro nos recuerda de la oscuridad del pecado. Jesús, el Hijo de Dios, murió por mis pecados. Debido a que Dios nos ama, Él proveyó una manera de perdonar nuestros pecados. Envió a su Hijo único, Jesucristo, a vivir aquí en la tierra, a vivir sin pecado. Aunque Él nunca hizo nada malo, sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados y por el pecado del mundo entero. 3 días después resucitó y ahora vive en el cielo con su Padre. Podemos encontrar la provisión de Dios en Juan 3:16, Romanos 5:8 e Isaías 53:6. Elijo a Dios. El regalo de Dios de la salvación es para todos. Romanos 6:23, Efesios 2:8 y 9. Sin embargo, cada uno de nosotros debe elegir a Jesús para recibirlo como nuestro Salvador. Juan 1:12. Dios ya ha hecho su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Hechos 16:31 nos dice lo que debemos hacer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Creer significa estar dispuestos a salir de nuestro propio camino y confiar en Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Cuando cree en Jesús como su Salvador, Él nos perdona y nos da vida eterna. El primer de Juan 1:9 y Juan 3:16. La respuesta necesaria para recibir la salvación se encuentra en Juan 1:12, Juan 3:16, Hechos 16:31 y el primer de Juan 1:9. La palabra de Dios me dice que yo soy salvo.
Permita que la palabra le confirme a los niños su salvación. Los versículos que puede utilizar son Juan 3:16, 1 de Juan 1:9, Juan 3:36 y Hechos 16:31. Proclame el mensaje del Evangelio. Ore. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeré. Recuerde que la salvación depende de la obra que hace Dios en el corazón de aquel que está llamando. Presente el mensaje utilizando términos e ilustraciones que el niño entienda. Los niños piensan con más frecuencia de manera concreta que abstracta. Para un niño, el amor es un acto concreto, como un abrazo o compartir un lugar, de un sentimiento abstracto. Para modo de que los niños comprendan, deben experimentar. Cuando les presentamos el Evangelio a los niños, las palabras que usamos deben ser ilustradas concretamente utilizando lenguaje, imágenes y experiencias que son familiares para el niño. Veamos algunos términos que son usados cuando se explica la salvación a los niños que no son conocidos y necesitan ser explicados con palabras, imágenes y experiencias conocidos para el niño. Primero, pecado. Se puede describir al pecado como hacer lo que quieras y no lo que le agrada a Dios. También se puede describir como romper las reglas de Dios porque la mayoría de niños tienen reglas que seguir en su hogar y en la escuela. 2. Salvador. ¿Cómo podemos ayudar a comprender que Jesús es nuestro Salvador? Utilice una ilustración que sea familiar, como un salvavidas que rescata a personas que se están ahogando. Número 3. Fe. Fe es creer en algo que no se puede ver. ¿Cuáles son algunas cosas en las que los niños creen y no pueden ver? Utilice una ilustración de un niño que sabe que la televisión funciona porque está conectada a una fuente de poder que no podemos ver, la electricidad. Otra ilustración que puede usar es una cáscara de maní, ya que los niños saben que el maní está dentro de la cáscara aunque no lo pueda ver. 4. Confianza. Es llevar a cabo la fe. Cuando confiamos en Dios, hacemos lo que Él nos pide. Usa una ilustración de un niño cayendo de espaldas en sus brazos para ayudar al niño a experimentar la confianza. Utiliza la palabra de Dios para narrar la historia del Evangelio. ¿Por qué utilizamos la palabra de Dios para transmitir el mensaje de la salvación? Porque es poderosa, eterna, verdadera, relevante, sencilla, etc. Rara vez una historia posee tales características. Es la palabra de Dios, no una historia inventada, la que transmite la verdad del pecado y la salvación. Utilice las historias bíblicas que contrasten la condición de dos personas o dos circunstancias. Jesús narró la historia del hombre que edificó su casa sobre una roca y el que la construyó sobre la arena. Contó del publicano despreciado y el fariseo que se creía superior. Habló de los que caminaron en la luz y los que caminaron en la oscuridad. Usted puede desarrollar un mensaje evangélico que contraste las condiciones de dos personas. Supongamos que ha narrado la historia de los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo. Enfatice sus diferencias. Uno de los ladrones optó por burlarse de Cristo, mientras que el otro ladrón reconoció que Cristo era el Hijo de Dios y preguntó si podía estar con Él en el cielo. La elección siempre viene después de un contraste. La elección lleva al niño a tomar una decisión. ¿Cómo qué ladrón te gustaría ser? ¿Como el que se burlaba de Jesús o como el que creyó en Él como el Hijo de Dios? Puede pensar en otras historias en la Biblia que proporcionen contraste que pueda utilizar para ilustrar el recibir a Cristo como Salvador. Muchas historias de la Biblia ayudan a conectar el mensaje del Evangelio con algo que es familiar para el niño. Por ejemplo,
Haber nacido en una familia es una experiencia que puede ayudar a comprender fácilmente la verdad de ser nacido en la familia de Dios. Jesús compartió esta verdad con Nicodemo en Juan capítulo 3. Estar perdido es una experiencia que puede ayudarle al niño a entender que Jesús, el buen pastor, voluntariamente arriesgó su propia vida para buscarnos cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Jesús compartió esta verdad en la palabra de la oveja perdida. Encontrar un tesoro es la experiencia que puede ayudar al niño a entender el valor de la salvación. La parábola del tesoro escondido en Mateo 13 ilustra esta verdad. Finalmente, toda historia de la Biblia tiene el mensaje del Evangelio. Cuando comparta una historia bíblica, aclare cada verdad para los niños. Dios, quien es libre de pecado, te ama. Hombre, toda persona, incluso tú y yo, somos pecadores. Este pecado nos lleva a estar separados de Dios. El camino de Dios. Dios trazó un camino a través de la muerte y la resurrección de su Hijo unigénito, Jesús, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Respuesta de la persona. Tú puedes recibir el regalo del perdón de Dios y la vida eterna al creer en Jesucristo como el Salvador de tus pecados. Con una cuidadosa preparación, estas verdades se pueden incorporar en cada historia de la Biblia. Invite a los niños a responder. Es importante darles las oportunidades a los niños de recibir la salvación. A menudo, los ministros de niños presentan adecuadamente el plan de la salvación, pero fallan al no invitar a los niños a recibirla. Pueden temer que vayan a forzar al niño a hacer la profesión o pueden temer su propio fracaso en explicar adecuadamente la salvación. Sin embargo, existe una urgencia del mensaje del Evangelio. Segunda de Corintios 6:2 nos recuerda: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Repase el Evangelio. Dios conoce todos tus pecados, pero aún así Él te ama. Jesús murió en la cruz y resucitó de nuevo para llevar el castigo de tus pecados. Ahora tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador. Depende del Espíritu Santo. Cuando tratamos de llevar a los niños a la salvación sin depender del Espíritu, podemos hacer lo siguiente: intimidar, persuadir, condenar, distanciar. El Espíritu Santo se une a nosotros y los niños cuando se presenta el Evangelio. Él obra de la siguiente manera. A través del Espíritu Santo se presenta el mensaje del Evangelio con poder. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu Santo ayuda a los niños a ver la necesidad de la salvación. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo le confirme a los niños su salvación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si dependemos del Espíritu Santo para que obre en los corazones de los niños, haremos lo siguiente: informar, animar, desafiar y confirmar. Si el Espíritu Santo convence, el niño puede tomar una decisión duradera. No manipule. No haga énfasis en el miedo ni en el deseo de que usted o sus padres sean complacidos o cualquier otra emoción fuerte. Permite que el Espíritu Santo obre en el corazón del niño. Comparta un versículo. Para ayudar al niño a entender cómo debe responder a la provisión de Dios, lea o cite un versículo que incluye
tanto la respuesta del niño como la promesa de Dios. Los versículos como Hechos 16:31, Romanos 10:13 y Juan 3:16 son apropiados. Haga las siguientes preguntas. ¿Qué hará Dios? ¿Qué debes hacer tú? Recuérdele a los niños que cuando cumplimos con nuestra parte, Dios siempre va a cumplir con la suya. Dé instrucciones. Ofrezca una manera específica para que los niños reciban consejería. El tipo de invitación que proporcione depende del número de niños que usted está ministrando, el número de consejeros disponibles y el tipo de ministerio. Si usted le está enseñando a un grupo pequeño de niños, podría retrasar la consejería hasta después de que la clase haya terminado. Dé instrucciones como las siguientes. Ven a verme cuando termine la clase. Permanezcan en sus lugares hasta que yo diga que se pueden ir. Si desea proporcionar consejería inmediata, como en una cruzada o en tiempo de alabanza, permita que los niños tomen pasos sucesivos para recibir al Señor. Este método se ajusta cuando hay multitudes y anima a los niños tímidos e inseguros. Pídales a todos los niños que inclinen sus cabezas y cierren los ojos. Diga, si quieren recibir a Jesús, utilice la terminología que usó en su lección o mensaje. Demuéstrenlo mirándome y asienten con la cabeza o levanten la mano. Luego, pídales que se pongan de pie y pasen al frente. Siempre utilice la frase demuestren para que el niño no sienta que solo asentar la cabeza o levantar la mano trae la salvación. Cuando los niños pasen al frente a orar, asegúrese de que cada niño sea ministrado individualmente.